Voy a teorizar un poquito, a ver qué opinas sobre esto y ahora te, te explico dónde quiero llegar. Un analizador de cociente respiratorio nos dice al hacer actividad física qué porcentaje viene de las grasas y qué porcentaje viene de los carbohidratos. Ujú, Yo desconozco si en una prueba de Jairo se ha hecho alguna vez, se ha analizado y hay que dejar claro que es algo individual. Habrá gente que utilice más glucosa o más grasa a mismas intensidades. Pero yo teorizo que una prueba de Jairos, empiezas a hacer el primer kilómetro, haces la prueba de esquí, haces otro kilómetro. Estos kilómetros suelen ser los más rápidos, se suele salir bastante rápido como norma, aunque yo creo que no debería ser así, pero bueno, y llegan los trineos. Y en los trineos es donde verdaderamente hay que hacer un esfuerzo grande y donde verdaderamente vamos a utilizar glucosa, que es a donde quiero llegar yo. Son momentos muy intensos, tanto el de empuje como el de tracción, en el que vamos a utilizar mucha glucosa porque si no, eso no hay quien lo mueva. Acabamos los trineos con un gran aporte de glucosa y llegan otras pruebas que ya se utilizan más la resistencia, los burpees, el remo, etcétera. mm, Hablamos de flexibilidad metabólica. Una persona, yo cuando leía tu libro y lo comparado con Jairos, digo: "Jo, esto es perfecto, porque una persona necesita ser capaz de utilizar mucha glucosa en los trineos, pero luego va a necesitar que el aporte venga también de las grasas, porque si no vas a llegar completamente con los depósitos vacíos, vas a sobrepasar ese límite de glucosa mínimo y vas a bajar tu rendimiento". Y bajo mi punto de vista, yo entiendo que las pruebas de carreras híbridas ocurre que mucha gente llega con el depósito muy bajo y necesita tomar geles para llegar. Entonces, bueno, esto es muy mm. amplio lo que he hablado, pero bajo tu punto de vista, estoy más o menos medio acertado o no, quizás tú lo ves de otra manera. Y luego está el tema de la necesidad de tomar geles intracarrera, una prueba que dura entre una hora y poco para la gente normal hasta más de hora y media. ¿Cómo ves Mm, todo esto? A ver, por partes, hay mucho. Tú a la prueba de Irox, que no sé si dice Irox o Irox. Jairo, se dice Jairos, pero bueno, se Eso, puede decir Hyrox, también. vale. Pues a la prueba de Hyrox es lo que tú dices, vas a necesitar tanto metabolizar grasa en unos momentos como, bueno, repito, un porcentaje más de grasa, porque siempre nunca es único, un porcentaje más de grasa y en otros momentos un porcentaje más de glucosa, ¿vale? De ahí viene la necesidad de ser muy flexible metabólicamente. Tú no tienes que tomar un gel para la prueba de trineos, es decir, tú vas con los depósitos, sales con los depósitos de glucógeno llenos, cosa que evidentemente recomiendo porque es una carga los días previos, vas a salir con tus depósitos de glucógeno al 100% y luego la grasa ya la tienes almacenada de por sí, o sea, ahí no hay que hacer nada. Entonces, vas a salir con los dos combustibles. Tú si eres flexible metabólicamente, el organismo va a saber usar cuándo uno y cuándo otro, en qué momento de la prueba, depende de la intensidad que tú le estás marcando en ese momento. ¿Estás tirando de trineos y necesitas ir con glucosa? Pues el organismo te va a subir el porcentaje de consumo de glucosa y va a bajar de grasa. Que estás en una zona un poquitín de menos intensidad, pues va a hacer lo contrario. Es decir, el cuerpo tenemos que potenciar esa flexibilidad metabólica para que el cuerpo decida en cada momento qué combustible usar, en qué porcentaje. Entonces, con la flexibilidad metabólica, para mí pasa un poco como con la fuerza y la velocidad. Nunca es suficiente dejar de entrenarla, nunca hay una mejora a tope. Cuanto más flexibilidad, mejor. Lo mismo que cuanto más velocidad y cuanto más fuerza tengas, mejor. Cuanta más flexibilidad metabólica tengas, mejor. Precisamente la flexibilidad metabólica es lo que diferencia, bueno, precisamente no, entre otras más cosas, pero lo que diferencia a un atleta de élite a un simple mortal como nosotros es precisamente la flexibilidad metabólica. Ellos son capaces de a intensidades muy, muy, muy altas ir consumiendo un gran porcentaje de grasa. Entonces, están consumiendo menos glucosa y no agotan los depósitos y pueden llegar hasta el final de la prueba sin agotar los depósitos de glucosa y poder empujar todavía un poquitín más, ir más rápidos a una misma intensidad dada. Son los atletas más flexibles metabólicamente que hay en el mundo, es la élite. Hablamos de ciclistas, de corredores, y eso es principalmente lo que les define como un atleta de élite que puedan rendir a ese nivel, su gran flexibilidad metabólica. Entonces, pues eso, no hay que preocuparse, sal con los depósitos llenos de glucógeno, no te preocupes mucho durante la prueba. Lo que pasa, aquí ya vamos a diferenciar, porque entiendo que un atleta de élite que una prueba de estas pueda terminar en una hora, pues igual no necesita geles porque en una hora con sus depósitos cargados, con su flexibilidad metabólica, uno de los top,
probablemente no termine sus depósitos de glucógeno en todo, si los sale con ellos ya llenos en toda la prueba. Pero bueno, si hablamos ya de hora y media, vamos a terminar, aún saliendo con los depósitos de glucógeno llenos, los vamos a terminar durante la prueba, no nos van a llegar. Entonces, los geles a mí me parece una buena opción. Ujú. No sé cómo son los avituallamientos exactamente Hay que llevar el tuyo. En la carrera no hay geles, ni hay bebidas isotónicas, hipotónicas, ni no, es tienes solo hay agua. mesas que puedas preparar tus cosas, ni nada, ¿no? No. Que dejes tus productos, o sea, tienes que cargar con un gel. Lo único que Sí, puedes hacer en es el cargar bolsillo con de un atrás gel. normalmente es donde lo solemos llevar y Pues, el que lo lleva. pues hacer la primera hora con lo que ya llevamos con la carga de esa mañana, más los días previos, y empezar la prueba ahí, a partir de la hora, para el final de la carrera, que es cuando los depósitos van a empezar a temblar y tal, para mantener que no se queden vacíos y mantener ahí esos niveles de glucosa en sangre. Los geles me parece una buena opción a partir de la Yo, hora. como apunte, no sé todos los casos, pero yo veo carreras y la élite creo que un porcentaje importante toma un gel, creo. No estoy seguro que hay algunos que no lo toman, dependerá Mm. de cada persona, pero Sí, yo sí que depende de la veo persona. que lo llevan y sí que se ve durante la carrera que lo están tomando y son gente que tarda una hora en hacer la Sí, prueba. sí, no digo que no sea, o sea, quiero decir que probablemente la mayoría no agote sus depósitos y no sea necesario, lo cual no quiere decir que no se pueda tomar, es decir, pues lo mismo, para el final de la carrera tomas un gel, pues vas a tener ahí un pequeño chute para ya llegas ya, entiendo que llegas ya como en todas las competiciones, a la última parte desguazado y bueno, pues te puede dar un plus ahí, un poquitín de chute de energía. Incluso aunque no realmente no te haga nada a nivel fisiológico, mucha gente ya como medio placebo, se está tomando el gel y ya tu cerebro interpreta que está recibiendo glucosa, se quedan más tranquilos ya y pueden empujar un poquitín más porque al final el gran componente de la fatiga la señaliza al cerebro y tú al cerebro le puedes engañar. Aunque realmente luego tú tengas glucosa en el cuerpo y no lo necesites fisiológicamente, te puede venir bien también mentalmente. Dices, bueno, tengo un gel aquí para terminar la carrera y el cerebro te puede liberar de fatiga. En ese aspecto también puede ser interesante. Vale, un tema que quería hablar contigo de geles, lo que pasa que a lo mejor es un poco complejo de explicar ahora, llevamos ya mucho tiempo. Yo recomiendo que en el libro está muy bien explicado, es entender que es una bebida isotónica, hipotónica, hipertónica, que tiene que ver con la molaridad y cuándo hay que tomar cada una de ellas, que es muy importante, que a veces tomamos bebidas con aporte de carbohidratos sin saber muy bien cómo son y en qué momento hay que tomar cada una. Si puedes hacer un resumen así muy rápido, a ver si se puede entender, Sí, a ver, es un porque es un tema tema muy un poquitín complejo. complejo. Sí, es muy complejo de explicar y por eso el libro tengo un capítulo Sí, 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 específico además está súper bien explicado. y largo y me costó escribirlo, ¿eh? Porque una cosa es que yo lo entienda en mi cabeza y otra cosa es hacerlo entender y explicarlo bien y tal. Es un tema un poco complejo, ya nos metemos con osmolaridades, con tonicidades de hipertónico y tal. Resumiendo, la tonicidad de una bebida o de un gel o de cualquier sustrato lo va, eh, lo va a definir el porcentaje que tenga con respecto al agua de lo que sea esa bebida. En nuestro caso nos ocupa de carbohidratos o de fructosa, o de glucosa, maltodextrina o ciclodestrina o sodio, o sea, todo lo que lleve el agua, ese porcentaje que no sea agua en la bebida o en el gel, ese porcentaje es lo que va a definir la tonicidad y se compara con el nivel, con el porcentaje que tenemos en plasma. ¿Vale? Entonces, Y plasma sanguíneo. sí, de plasma sanguíneo. Entonces, si lleva más concentración que el plasma sanguíneo, se dice que es hipertónica. Si lleva la misma, que para mí es lo ideal, es isotónica. Y si lleva menos, pues es hipotónica. Tú te bebes agua y es totalmente hipotónica porque no lleva nada, tiene menos concentración que la sangre. Entonces, en una competición, para mí lo ideal es nutrirse con isotónicos, porque, a ver, claro, es que ya empezamos a complicar. Es que es un tema complicado, Es que pero la yo creo que osmolaridad, si un tú le apunte metes, mínimo, el que tenga más interés, claro, que en el libro lo puede ver súper bien explicado. a ver, si le metes hipertónico en mucha concentración con poco agua,
va a trasladar agua de la sangre al intestino para igualarlo. Entonces ya estás quitando, ya le estás quitando agua a la sangre que la necesitas para transportar todo, el oxígeno, la hemoglobina, los músculos. Es decir, estás quitando recursos y cuando tienes que dar todos los recursos ahí, precisamente. Entonces, lo ideal es isotónico. Por eso hay muchos geles isotónicos y los que no son isotónicos te indican en las instrucciones de beberlos con agua, mínimo con 200 mililitros de agua para compensar y que no suceda ese problema. Entonces, siempre, si tú te tomas algo hipertónico, un gel que no es isotónico o una bebida que no es isotónica, tienes que beberla con agua. Lo cual en una competición, pues ya tienes que pararte, beber el agua, perder tiempo o beber el agua mientras corres, que para mí es un coñazo. Es que es un poco Sí, torpe sí, con sí, eso, te lo sí. tiras todo, paras, te desconcentras. Entonces ya si te lo tomas isotónico, ya no hace falta beberlo con agua y te vas tomando el gel o Y lo que luego sea. hay geles, por lo que yo sé, que dicen que son isotónicos y en realidad no lo son hipertónicos. Bueno, Que si ya la marca te está engañando en su propio producto, pues bueno, ahí ya no tengo nada que solo decir. lees luego cómo está hecho y dices, joder, esto es hipertónico por los datos que está dando, que yo lo he leído en artículos, ¿eh? Tampoco me he parado a detener y a escuchar, lo desconozco al 100%, pero que por lo menos habría que ver con un poco de cuidado todo esto y tener al menos unas nociones mínimas que yo creo que sea muy interesante para la gente La que... marca debiera decir la verdad. Nos tenemos que Sí, fiar de la marca. Si la marca es así, ya usamos marcas que nos están engañando, pues ya tenemos que empezar a desconfiar. Pero bueno, sí. tenemos que confiar, porque si no, si desconfiamos absolutamente de todo lo que nos pone, pues mal. En teoría debieran, si es isotónico, si pone que es isotónico, debiera ser isotónico. Y luego ya como un apunte, hay opciones de hacerte geles o bebidas caseras, comprando maltodextrina, fructosa que son súper económicas y hacértelas tú pesándolo. Pero tampoco Claro, vamos a entrar hoy en cómo porque se complicaría mucho esto. y es la bebida que yo que recomiendo, es la bebida que pongo ahí en qué gramos, yo me la hago casera con el Super Starch, que es un Mm, carbohidrato que no eleva mucho la glucosa, con un ratio con fructosa con de fructosa. 0,8 y con sodio dependiendo del calor que haga, la temperatura de donde vayas a hacer el ejercicio. Ahí lo pongo y lo ideal es hacerte tú la propia bebida, y además es más barata. Pero claro, muchas veces no hay Luego, opción como de... apunte, curro, perdón, desde que leí tu libro, me lo hago yo. Ujú. En casa hago mis Claro, mezclas, pum, pum, sí, me lo hago y es, con la es lo báscula ideal. y... Es lo ideal. Lo que pasa es que hay competiciones que igual no en la vuestra, no, que tú te la tomas antes de empezar, te va a durar una hora, hora y media y te va bien, pero igual hay competiciones que en otros casos que tienes que tirar de geles. Ujú. Es Yo decir, utilizo geles en la competición, por un poco por ser más cómodo a la hora del envoltorio. claro, entonces ya ahí no te puedes hacer tú la bebida y tienes que confiar en un buen gel. Luego es un mundo los geles. De hecho, tengo previsto es un capítulo que es tan importante y tan desconocido para los deportistas, lo de los geles, que a pesar de que lo escribo en el libro, pues muchos no les queda claro y muchos me siguen preguntando y tengo previsto hacer un artículo del blog, el siguiente casi seguro que le haga de eso, sobre precisamente un poquitín todo este tema, Ujú. intentar simplificar o resumir un poco lo que escribí en el libro y aportar casi seguro que el siguiente artículo que escriba en el blog, sí que si la gente está interesada que esté atenta y Oye, voy a hacerlo sobre ese tema porque es muy importante y los deportistas toman geles. Me tomo un gel. No todos los geles son iguales ni hacen la misma cosa. Ahí depende de lo que has hablado tú. Un gel puede ser isotónico o hipertónico. Hay que tomarle con agua o sin agua. Un gel puede ser solo glucosa y elevarte mucho la insulina o puede ser con ciclodestrina que tiene mayor peso molecular. Puede llevar fructosa o no puede llevarla. O sea, es un mundo el tema de los geles. Un gel no es tomar un gel y ya está. No todos son iguales. pero como norma, tiene que tener fructosa, un gel de calidad tiene que tener fructosa porque las vías de transporte son diferentes a la de la glucosa y la fructosa. En mi opinión, sí. O sea, no es que debas, puedes tener un gel Sí, sin glucosa. Simplemente para mí es mejor es mejor. que combine la glucosa con la fructosa porque llevan transportadores diferentes y no se riñen. Entonces puedes meter más carbohidrato en un mismo producto. Puedes meter más dosis, más chute, digamos, en un mismo producto.